Nadie entre las personas que estaban bajo el sol ardiente del aeropuerto de Naami aquel día entendía con exactitud qué era lo que los esperaba. Solo sentían que algo estaba moviéndose en silencio bajo la tierra, como si la respiración del Sahel estuviera cambiando de ritmo poco a poco. Los soldados de guardia se miraban entre sí sin decir una palabra. Los periodistas internacionales ajustaban sus cámaras, esperando una ceremonia rígida, unos cuantos apretones de manos, unas frases preparadas de antemano. Pero el momento que ellos esperaban no llegó. En su lugar, la historia apareció de una manera que nadie pudo prever. Cuando la puerta del avión se abrió, el murmullo de la multitud cayó de golpe y luego estalló con más fuerza, como si alguien hubiera incendiado un bosque seco. No era el típico grito de celebración. Era más profundo, más grave, con el tono de un pueblo que ha reprimido demasiado tiempo sus emociones. Desde algún lugar sonó un tambor, y pronto otros se unieron, formando un ritmo pesado, firme, como el latido del corazón de la tierra. Ibrahim Traoré apareció en la puerta del avión. Sus botas del desierto vacilaron apenas en el primer escalón, y el mundo entero contuvo el aliento. No había alfombra roja de protocolo. No había discursos rígidos. Solo un ser humano frente a otros seres humanos. Traoré miró hacia abajo, no buscando a embajadores ni autoridades, sino los ojos de aquellos a quienes realmente pertenece esta tierra. Los ojos de las madres que habían despedido a demasiados hijos sin saber cuándo volverían. Los ojos de los hombres que habían trabajado sin descanso en los campos sin ver nunca una cosecha lo suficientemente grande para alimentar la esperanza. Y los ojos de los niños, tan puros que no entendían por qué su corazón latía tan rápido. Un niño se soltó de los brazos de los guardias y corrió directo hacia la escalerilla. Nadie alcanzó a detenerlo. No llevaba pancartas, no gritaba consignas, solo abrazó la pierna del hombre que estaba bajando. Un silencio absoluto cayó sobre todo el aeropuerto. El niño no habló, pero su gesto habló por millones. Traoré se inclinó, puso la mano sobre su espalda y ese segundo reescribió todo el significado de aquel regreso. Un diplomático europeo en la zona VIP sostenía sus binoculares con las manos temblando, miró a su colega y murmuró, aturdido, esto no estaba en ningún informe. Pero ningún informe puede medir el deseo de un pueblo de ver a uno de los suyos volver a ponerse de pie. Ningún informe puede prever lo que sucede cuando el amor se desborda como el agua después de una estación seca. Traoré bajó los últimos escalones entre un océano de voces que gritaban su nombre. No era un grito dirigido a un líder. Era la voz de la memoria, la voz de un pueblo que de pronto comprendía que el joven frente a ellos no era un símbolo creado en una sala de reuniones, sino la imagen viva de ellos mismos. Ese instante no abrió solo una visita oficial, abrió la puerta de una nueva era, una en la que el pueblo del Sahel ya no espera a que nadie defina su valor. Y antes de que cualquier analista pudiera formular una pregunta, la respuesta ya estaba allí, escrita en los rostros de la gente. Por primera vez en muchas décadas, ellos no estaban recibiendo a un líder. Estaban recibiendo su propio futuro. El aeropuerto dejó de ser simplemente un lugar para recibir a un visitante. Se convirtió en el sitio donde los recuerdos enterrados de todo un pueblo emergieron a la superficie como capas de tierra después de la temporada de lluvias. Desde la valla del lado oeste, un grupo de mujeres fue el primero en avanzar. No llevaban pancartas ni vestían colores llamativos. Estaban allí, con sus ropas ajustadas a la prisa, manos endurecidas y rostros marcados por años de lucha contra el viento y la arena del Sahel, pero sus miradas eran diferentes. Brillaban como si acabaran de ver algo que creían perdido para siempre. Cuando Traoré se acercó, ellas comenzaron a aplaudir al mismo ritmo, primero lento, luego más rápido, más fuerte. No era un aplauso perfecto, pero era más verdadero que cualquier himno nacional. Resonaba como la voz de una madre llamando a su hijo en medio de una tormenta, tierna y firme al mismo tiempo. Porque en lo más profundo de su corazón, desde hace mucho existía una pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Quién sería capaz de levantarse entre las cenizas para decir que este país aún merece vivir como un pueblo con dignidad? Una anciana junto a la valla, con las manos temblorosas pero la mirada segura, lo observaba atentamente. Cuando Traoré pasó frente a ella, no inclinó la cabeza. Lo miró directo a los ojos y tomó uno de sus dedos a través del hueco de la reja, como si sostuviera algo que estuvo a punto de escaparse durante décadas. Habló en voz baja, lo suficiente para que solo la persona a su lado la escuchara, pero fue como si enviara un mensaje al cielo. Tú no eres un líder, eres un hijo que estuvo lejos demasiado tiempo,
y hoy vuelve a casa. Nadie tradujo esas palabras para la prensa. No hacía falta. Ningún idioma podría capturar el peso de una frase nacida de tantos años de espera y de dolor. A lo lejos, varios jóvenes se subieron sobre cajas de carga para ver al hombre que solo conocían por la radio y por videos compartidos de mano en mano. Nadie necesitaba dirigirlos. Era lo más profundo de su corazón lo que pronunciaba su nombre. Aquellos que se habían sentido confundidos, pequeños en medio de conflictos que no les pertenecían, de pronto se sintieron vistos por primera vez. El llanto de un niño se mezcló con los gritos y los tambores. Nadie sabía si lloraba por miedo, por alegría o porque no comprendía la emoción que lo desbordaba, pero era el llanto de una nueva generación. Una generación sin memoria colonial, pero cargada con el dolor persistente de la pobreza, y que ahora veía una luz que sus padres creían un lujo inalcanzable. Cuando Traoré se detuvo en medio de la multitud, no levantó la mano, no pronunció ningún discurso. Solo permaneció allí, inmóvil, observando cada rostro. Lo que recibió no fue adoración, sino entrega, como si el pueblo pusiera en sus manos aquello que habían perdido durante demasiado tiempo. La confianza. Nadie puede hacer una revolución solo con armas, pero un pueblo entero puede levantarse únicamente con el regreso de la confianza. Y aquel día, el pueblo del Sahel entendió que lo que habían perdido no eran recursos ni tierras, sino la fe en sí mismos. Ese día, la confianza regresó, silenciosa pero lo suficientemente fuerte como para hacer temblar a todo un continente. Dentro de la pequeña sala de reuniones del Palacio Presidencial de Níger, el ambiente era lo contrario del fervor que estallaba afuera. No había tambores, ni miradas encendidas por la esperanza. Solo una luz amarilla y tenue caía sobre una mesa larga de madera, donde 3 hombres estaban sentados frente a frente. No eran políticos acostumbrados a los reflectores. Eran hombres que habían pasado noches enteras sin dormir, que habían tomado decisiones que podían costarles la vida, y que habían sostenido a sus países al borde de la desesperación absoluta. Tani fue el primero en romper el silencio. Apoyó su mano endurecida sobre la mesa y miró fijamente a los otros 2. Hemos llegado demasiado lejos para volver atrás. No lo dijo para infundir ánimo. Era más bien una confesión, un reconocimiento de que cada paso que habían dado tenía el peso de los nombres que ya no estaban allí para acompañarlos. Goita asintió, pero no habló de inmediato. Su rostro mantenía la calma de siempre, pero ya no era la frialdad de un soldado. Era la prudencia de alguien que entiende que lo que está frente a ellos no es solo el destino de un país, sino el de una región entera dividida y controlada por generaciones. Abrió el documento frente a él, luego lo cerró, como si las palabras escritas fueran demasiado pequeñas comparadas con la verdad a la que estaban por enfrentarse. Traoré permaneció en silencio, con las manos entrelazadas. En su rostro más joven no quedaba el entusiasmo de la mañana, solo una claridad absoluta. Cuando habló, su voz fue grave y firme, no alzada, pero lo bastante clara para que ninguna palabra se perdiera. El pueblo nos está entregando algo que ha perdido toda su vida. ¿No podemos traicionarlos una vez más? La sala volvió a quedar en silencio, pero ya no era un silencio de duda. Era un silencio de reflexión. Frente a ellos estaba el borrador de la alianza, líneas sobre seguridad, economía, soberanía, cooperación. Pero lo que realmente iban a firmar no estaba en el documento. Estaba en los recuerdos que cada uno llevaba a cuestas. Tani recordó las noches recorriendo aldeas olvidadas, los jóvenes soldados en guardia con los ojos vencidos por el cansancio. Los habitantes susurrando que ya no sabían a quién pertenecían. Goita recordó las advertencias de sus asesores. Cualquier alianza sería vista como un desafío al orden regional. Pero también recordaba los gritos de auxilio desde las zonas de combate, donde la gente solo preguntaba una cosa: ¿cuándo podremos vivir como seres humanos de verdad? Y Traoré, él nunca olvidó la noche antes del golpe. Se quedó solo en una habitación oscura, no para planear, sino para preguntarse si aún quedaba alguien que creyera en el futuro de su país. Finalmente Goita habló. No firmamos para alejarnos de nadie. Firmamos para por fin estar juntos. Sus palabras fueron suaves como una brisa, pero cayeron sobre la mesa como un juramento. Traoré asintió. Entonces, no somos 3 países. Desde hoy, somos 3 hombres sosteniendo una misma promesa. Y ese día, en una habitación sin público, la historia pasó en silencio y los firmó a ellos antes de que ellos firmaran cualquier documento.
En el gran auditorio de Abuja, un lugar que alguna vez se consideró el corazón del poder de África Occidental, el ambiente ese día era más frío que el aire acondicionado y más pesado que los discursos preparados durante semanas. Las banderas alineadas detrás del podio seguían moviéndose suavemente, pero nadie las miraba. Todas las miradas se dirigían a una sola cosa: una silla. La silla con el nombre de Burkina Faso. Estaba colocada entre las de Malí y Níger, como un signo de interrogación que nadie podía explicar. Un joven empleado la había puesto en su sitio temprano en la mañana, siguiendo la lista habitual de invitados, antes de darse cuenta del desajuste histórico que estaba por ocurrir. Pero una vez que todo estuvo en su lugar, nadie se atrevió a moverla, porque de algún modo esa silla se había convertido en una declaración. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Las miradas no estaban dirigidas hacia Abuja, estaban dirigidas hacia Niamey. Cuando el presidente de la conferencia subió al podio para leer un largo discurso sobre unidad, estabilidad y futuro común, sus palabras cayeron en la sala como metal golpeando un piso vacío, sin eco, sin respuesta. Solo caían y se perdían, como si cada frase buscara dónde sostenerse, pero no quedara mente alguna dispuesta a retenerla. Un periodista de Ghana se inclinó hacia su colega y susurró: «Estamos cubriendo una ceremonia sin alma». Su colega no respondió, porque ya no era un comentario. Era la verdad pasando frente a sus ojos. En la fila del ala oeste, un ministro de Cote d'Ivoire encendió el teléfono bajo la mesa. En la pantalla aparecía una foto tomada menos de una hora antes: Traoré, Goïta y Tani avanzando entre una marea humana en Niamey, sin autos blindados, sin alfombra roja, solo los brazos de la gente extendiéndose hacia ellos como si quisieran entregarles una promesa. El ministro observó la imagen por un largo instante y murmuró para sí mismo: «A esto se le llama un plan. Lo que estamos haciendo aquí es solo burocracia». A medida que la reunión avanzaba, la sala adquiría un aire extraño. Los discursos continuaban, pero la inquietud se deslizaba en cada mirada. Algunos se aferraban a los rituales, otros fingían no darse cuenta. Pero la mayoría entendía que por primera vez en décadas Abuja ya no marcaba el pulso de la región. Ese pulso estaba latiendo en otro lugar. En la sesión cerrada, un ministro de Ghana habló sin leer ningún papel. «No podemos seguir fingiendo que nada está pasando. Hay una alianza formándose fuera de las estructuras antiguas. Y su pueblo está detrás de ellos». Sus palabras congelaron la sala. Algunos fruncieron el ceño. Otros miraron de inmediato la silla vacía, como si hubiera sido ella la que habló. En ese momento todos comprendieron una verdad que pocos se atrevían a admitir. Una silla vacía tiene más peso que 10 discursos. No necesita micrófono, no necesita justificación, solo necesita existir. Y su existencia marcaba el final de una era en la que las capitales podían dictar órdenes a territorios que jamás habían puesto un pie en ellos. Cuando la sesión terminó, un empleado se acercó para retirar el cartel con el nombre Burkina Faso, pero se detuvo. Lo miró durante un largo instante y retiró la mano. Lo dejó allí, porque quizá entendió, como ya empezaba a entender toda África, que una silla vacía a veces es la voz más poderosa de la historia. En el Palacio Presidencial de Niamey, cuando todas las puertas del poder se cerraban y las delegaciones diplomáticas seguían corriendo detrás de reuniones oficiales, había una habitación pequeña que permanecía iluminada hasta la noche. Allí, entre montones de documentos gruesos y la luz amarilla de una lámpara, una mujer se inclinaba sobre una hoja de papel como si tocara un río más antiguo que el propio país. Su nombre era Saboukada. No era general, ni ministra, ni una figura del escenario político. Pero en ese instante histórico, cada ladrillo inicial de la Carta de la S pasaba por sus manos. Saboukada venía de Bamako, donde las historias de resistencia no se escriben en libros, sino que se graban en la voz de la gente. Fue una joven abogada en conferencias internacionales, lugares donde las manos de los países eran atadas por interminables cláusulas escritas en un idioma que jamás les perteneció. Un día, al ver a su madre hacer fila durante horas para obtener permisos inútiles redactados por organizaciones extranjeras, entendió algo que ningún tratado de cientos de páginas había dicho jamás. La ley no es solo palabras, la ley debe tener alma. Cuando la invitaron a redactar el primer borrador de la Carta de la ES, Saboukada no comenzó con libros diplomáticos, comenzó con un viaje en motocicleta por los 3 países. En Gao, se sentó con las madres que habían perdido a sus hijos en la guerra. En Kaya, anotó las palabras de los mineros,
con manos cubiertas de tierra roja pero ojos más brillantes que los de cualquier político. En Tillabéri escuchó a los pastores hablar sobre las tierras olvidadas. Cada historia, cada mirada, cada sentimiento se convirtió en parte de los artículos futuros. Al regresar a Nami, colocó su cuaderno lleno frente a los 3 líderes. Sin rodeos, dijo una sola frase. Esta es una ley que la gente puede leer sin pedir que alguien se la explique. Esa noche, cuando todos se fueron de la sala, Sabucada se quedó escribiendo las líneas del artículo inicial. Tachó decenas de frases adornadas, típicas de los acuerdos internacionales, y finalmente, en un momento de silencio absoluto, escribió una oración que más tarde dejó muda a toda la sala. No nos levantamos contra nadie, nos levantamos por nosotros mismos. A la mañana siguiente, cuando el artículo fue leído ante el consejo, los 3 líderes permanecieron en silencio. No porque la frase fuera hermosa, sino porque expresaba exactamente aquello que ninguno de ellos había logrado formular. Una sola oración capaz de enterrar décadas de presión para elegir bandos. Una oración suficientemente fuerte para abrir una era en la que el Sahel escribiría su propio destino. Cuando el borrador empezó a circular internamente, los guardias del palacio comenzaron a pasarse entre ellos copias impresas. Los soldados jóvenes lo leían bajo la luz tenue de la noche. Uno murmuró: «Ella nos puso dentro del documento. Por primera vez estamos ahí». En los pasillos, todos la saludaban con un respeto silencioso. Sabucada solo sonreía, sin aceptar gloria, solo responsabilidad, porque entendía que lo que estaba escribiendo no era simplemente la ley de una alianza, era el nuevo latido de todo un pueblo. En el segundo piso de la embajada francesa en Nami, la luz amarilla caía sobre las paredes oscuras, haciendo que la habitación pareciera más vieja de lo habitual. François Delmare, el agregado político con más de 10 años de experiencia en África, seguía sentado frente a la pantalla de su computadora, con los ojos ojerosos pero sin apartar la mirada de los informes. Detrás del vidrio, la noche de Nami brillaba con una calma cálida, completamente opuesta a la confusión que llenaba la habitación. François volvió a leer cada línea del reporte que acababa de escribir. La recepción de Traoré no fue organizada, ocurrió sola, no pudo ser detenida, no pudo ser dirigida. Y cuanto más escribía, más sentía algo que nunca había experimentado en sus misiones anteriores. El miedo no venía de una amenaza militar. Venía de algo que ninguna estrategia podía alcanzar. La confianza de un pueblo. Se recostó en la silla, con la mirada perdida en la oscuridad exterior. Desde la ventana vio al guardia que permanecía inmóvil frente al portón, con la espalda recta, no por disciplina militar, sino por una seguridad interior que François jamás había visto en todos sus años allí. Por primera vez se preguntó si los símbolos que habían sostenido el alma política de África durante décadas estaban desmoronándose dentro de las mismas personas que habían sido formadas bajo su influencia. El día anterior, aquel soldado Mamadou se había quitado el distintivo francés del pecho. Desde lejos, François vio el gesto como algo pequeño, casi accidental. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que no era un acto individual. Era el derrumbe silencioso de una forma de pensar construida durante generaciones. Mamadou no abandonó su puesto, no se rebeló. Simplemente se quedó allí como si hubiera descubierto por primera vez que la tierra bajo sus pies le pertenecía. En la reunión de emergencia de la tarde, los asesores desde París pidieron un análisis breve de la situación, pero ningún número tenía sentido. Los informes sobre capacidad militar ya no podían medir el espíritu que estaba despertando afuera. Las estadísticas sobre influencia diplomática no podían predecir los brazos del pueblo extendiéndose para tocar a los 3 líderes de la ES. Ningún gráfico podía describir el sonido de los tambores la noche anterior, resonando como si anunciaran que algo viejo se estaba rompiendo desde las raíces. François cerró la computadora. Sintió una verdad simple pero más peligrosa que cualquier enemigo. Ya no nos necesitan. Esa frase resonó en su cabeza, no como una queja, sino como un veredicto. En el piso de abajo, Mamadou seguía en su puesto, con la mano sobre el pecho, donde ya no estaba el distintivo francés. En su lugar llevaba un pequeño broche hecho por su hija, con el dibujo del mapa de África y 3 estrellas representando a Burkina Faso, Malí y Níger. François volvió a mirarlo, y esta vez vio algo que ninguno de sus extensos informes era capaz de expresar. El cambio no estaba en las calles, estaba en el corazón de aquellos que antes callaban. En ese instante supo que el juego había cambiado de página.
Occidente no estaba perdiendo por falta de poder, sino porque había perdido lo único que no podía recuperar con dinero ni con armas: el respeto de un pueblo que había recordado su propio valor. Esa tarde, cuando el sol del Sahel dejó caer sus últimos hilos de luz, una pequeña habitación dentro del Palacio Presidencial de Níger fue cerrada. No había prensa, no había protocolo, no había mesas cubiertas de seda ni podios con banderas. Solo una mesa sencilla de madera, 3 sillas y 3 hombres que habían vivido demasiadas noches largas como para no entender que este instante no necesitaba más testigos que la verdad. Sobre la mesa descansaba el borrador del nuevo tratado, sin adornos, sin frases de apertura enrevesadas. Cada línea estaba escrita con la voluntad de hombres que habían visto su tierra definida durante demasiado tiempo por manos ajenas. Traoré fue el primero en sentarse. Su rostro ya no mostraba la tensión de la ceremonia de bienvenida. Estaba sereno, como un lago después de la tormenta. Tani entró después, se quitó el gorro y lo dejó sobre la mesa. Un gesto simple, pero que transmitía la sensación de que las últimas capas de defensa finalmente caían. Goita fue el último en entrar. No dijo nada, solo arrastró la silla y tomó asiento, con los ojos fijos en el documento como si mirara el futuro de una tierra que había sido partida en demasiados fragmentos. Nadie comenzó. Nadie pronunció palabras solemnes. La habitación era tan silenciosa que podría haberse oído el sonido de una pluma rozando el papel si alguno decidía firmar. Pero nadie se apresuró. Dejaron que el silencio cubriera todo, como si esperaran a que el espíritu del Sahel entrara y se sentara junto a ellos. Finalmente Tani puso la mano sobre la primera página. No leyó en voz alta. Ya conocía cada palabra desde hacía tiempo. Lo que buscaba no estaba en las frases, sino en la certeza de que ya no estaba solo. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de los otros 2. En esas 3 miradas había lo mismo, un acuerdo que no necesitaba pronunciarse. Traoré tomó la pluma, la giró suavemente y luego firmó en la esquina izquierda del documento. No hubo tambores, no hubo aplausos, solo la respiración de 3 hombres en una habitación sin público. Goita firmó después. Luego Tani. Cada trazo inclinado no para demostrar poder, sino para declarar que rechazaban seguir viviendo una vida definida por otros. Cuando las 3 firmas quedaron completas, ninguno estrechó la mano del otro, ninguno se levantó. Solo miraron el documento, y luego se miraron entre sí. Un tratado sin ceremonia. Un punto de quiebre sin medallas. Porque su fuerza no venía de la exhibición, sino del peso acumulado durante décadas sobre los hombros de su pueblo. Cuando Traoré se puso de pie, dijo solo una frase, no para proclamar, no para registrar un hecho histórico, sino para confirmar lo que millones afuera estaban esperando escuchar. Desde hoy ya no pedimos permiso a nadie para permanecer juntos. La habitación volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era un vacío, era el aliento de un continente que acababa de encontrar de nuevo su propia voz. La noche antes de que el amanecer descendiera sobre los techos de tierra roja del Sahel, en el camino polvoriento que llevaba a la capital Nami, un muchacho seguía avanzando en una vieja motocicleta. El motor rugía débilmente. El faro lanzaba una luz temblorosa en la oscuridad, pero él no se detenía. Aquel muchacho se llamaba Ismael, 14 años, tan delgado que el viento parecía atravesarle las costillas, pero en sus ojos había algo que el mundo entero estaba intentando comprender. La fe en lo que debía hacer. En el asiento trasero llevaba un paquete de tela amarrado con cuidado. No era un regalo, ni una carta. Era un águila de madera, antigua, pero tallada con precisión por las manos del hombre que lo había criado. Su padre, quien murió en un enfrentamiento del que nadie quiso hacerse responsable. Desde el día de su muerte, Ismael solo conservó una cosa, aquel águila. Su padre solía decirle que era el alma de la libertad. Un águila no vuela para pedir refugio, vuela para encontrar el cielo que le pertenece. Al enterarse de que los 3 líderes de la ES se reunirían en Nami, un pensamiento cruzó la mente del muchacho. Un adulto lo habría llamado ingenuidad, pero en el Sahel los cambios más grandes siempre comenzaron con la ingenuidad de almas que aún no habían sido desgastadas por el miedo. Ismael quería entregar el regalo de su padre al hombre que él creía lo suficientemente fuerte como para evitar que cayera al suelo. Llegó a la entrada del palacio presidencial cuando aún estaba oscuro. Nadie prestó atención al chico descalzo y flaco.
y nadie imaginó que lo que llevaba podría cambiar la manera en que toda una alianza se veía a sí misma. Colocó el paquete en el escalón de piedra, desató con cuidado la tela y dejó al águila allí, con las alas de madera extendidas como si quisiera elevarse por encima del propio momento. No dejó nota, no esperó, no quiso que lo llamaran por su nombre. Se subió a la motocicleta y regresó, como si lo que había hecho fuera solo poner una pequeña piedra en el lugar exacto para completar un camino más grande. Cuando Traoré salió al patio aquella mañana, se detuvo de inmediato. El águila descansaba bajo la luz del amanecer, con los ojos tallados profundamente y un pico afilado que parecía cortar el aire. No preguntó de dónde venía. No ordenó investigar. Se agachó, la tomó con ambas manos, como si levantara una parte de la memoria de aquella tierra. Al colocarla en el centro de la sala de reuniones, dijo solo una frase a sus asesores: «No necesitamos flores ni símbolos oficiales. Desde ahora comenzaremos cada reunión con esto aquí, no porque sea bello, sino porque nos recuerda que esta tierra tiene gente que deposita en nosotros algo más grande que la política». En cuestión de horas, la historia del águila se difundió por toda Nami. Nadie sabía el nombre del muchacho. Nadie necesitaba saberlo. La gente solo decía que un niño había devuelto el alma del Sahel a su lugar. En algún lugar lejano, Ismael se sentó frente a su pequeña casa escuchando la radio mencionar un misterioso regalo dejado en la entrada del palacio. No sonrió, solo miró al cielo y susurró: «Al fin hay alguien que sabe cómo hacerla volar de nuevo». Y desde aquel día, el águila de madera dejó de ser el recuerdo de una sola familia. Se convirtió en el símbolo de toda una alianza que estaba aprendiendo a volar con sus propias alas. Dentro de la sala estratégica del Palacio Presidencial de Nami, un nuevo mapa fue extendido sobre la mesa. No era un mapa militar con símbolos de advertencia ni fronteras marcadas en rojo intenso, como el Sahel había visto durante décadas. Este mapa era distinto. Estaba trazado con líneas curvas suaves, flechas de colores brillantes y puntos redondos que marcaban regiones que antes solo se mencionaban cuando había conflicto. Por primera vez en muchos años, el Sahel se veía a sí mismo no a través del lente de la guerra, sino bajo la forma de un futuro posible. Traoré dejó el cilindro de cuero sobre la mesa y abrió el mapa con ambas manos como quien abre una puerta. Su voz era seria, pero clara. Este no es un plan para combatir. Este es un plan para construir. Y el silencio que siguió no era duda, sino la sorpresa de quienes durante tanto tiempo no se habían atrevido a soñar más allá de una cosecha abundante. Tani se inclinó muy cerca. En el mapa, líneas rojas conectaban Bamako con Dori mediante un ferrocarril que cruzaba la zona árida. Una flecha azul apuntaba hacia el este, donde un sistema de canales llevaría agua desde el río Níger hasta granjas abandonadas. Círculos dorados marcaban centros de energía solar, lugares capaces de transformar el sol implacable en una nueva fuente de vida. Levantó la vista y preguntó lentamente: «¿Cuánto tiempo nos tomará?». Traoré no dudó. ¿2 años para la primera fase? No porque tengan suficiente dinero, sino porque tienen suficiente determinación. Goita, quien había comandado miles de soldados en el desierto, miró el mapa con la concentración de un militar estudiando una estrategia de batalla. Pero esta vez no buscaba posiciones defensivas, buscaba dónde construir escuelas, dónde levantar estaciones, dónde sembrar futuro, murmuró. Por primera vez definimos al Sahel por lo que creamos, no por lo que perdemos. Sus palabras cambiaron el aire de la sala, los asesores empezaron a moverse más rápido, los ingenieros jóvenes se acercaron. Una mujer mayor, especialista en geología, colocó la mano sobre la parte del mapa que marcaba los yacimientos de litio. Con la voz ronca, dijo lo que generaciones enteras nunca se habían atrevido a pronunciar. Esta vez extraemos para salvarnos a nosotros mismos, no para enriquecer a otros. No hubo discursos vacíos, nadie creó ilusiones, porque todos sabían que ese mapa no era un milagro, era un desafío, era una promesa y también una advertencia. Si no lo convertían en realidad, la historia no los perdonaría. Un joven ingeniero presentó los cálculos del nuevo sistema de canales de agua. Un experto fiscal propuso un fondo común de desarrollo. Un soldado, desde la esquina, preguntó si podrían contratar trabajadores locales en lugar de empresas extranjeras. Cada pregunta no mataba el sueño, lo hacía más real. Cuando la reunión terminó, la luz del atardecer del Sahel entró por la ventana y cayó sobre el mapa como una bendición. Traoré pasó suavemente la mano por el borde del papel, con la mirada perdida en la distancia. Habló como si hablara consigo mismo.
Ha llegado el momento de aprender a construir con la misma determinación con la que alguna vez luchamos. Ese día, el Sahel no solo habló del futuro, empezó a dibujarlo. El Salón del Diálogo Cultural, diseñado originalmente para conversaciones suaves y llenas de cortesía diplomática, quedó en silencio de una manera que nadie había imaginado. Las banderas de África y Europa, colocadas una junto a la otra, creaban una sensación de equilibrio artificial, como si ambos continentes estuvieran realmente en el mismo nivel. Pero la verdad es que todo había empezado a inclinarse incluso antes del inicio del debate. En la fila africana, una joven mujer se puso de pie. Haleli Mazundi, historiadora de Burkina Faso, de figura delgada pero ojos que parecían encender algo imposible de describir. No traía un discurso preparado. No tenía una carpeta llena de documentos, solo un cuaderno con los bordes gastados y una convicción que no había sido cubierta por el polvo de los prejuicios. Al tomar el micrófono pronunció un breve agradecimiento en respuesta al saludo europeo. Todo seguía dentro del molde cortés habitual, pero luego se detuvo, respiró hondo, como si buscara palabras en lo más profundo de sí misma. Y cuando volvió a hablar, la sala entera cambió. No necesitamos ayuda, necesitamos respeto. Las palabras cayeron sin gritos, sin enojo, pero pesadas como una roca arrojada a un estanque demasiado quieto, creando ondas que se extendieron más rápido de lo que cualquiera podía reaccionar. Ningún informe había previsto ese instante. Ningún funcionario había imaginado que una frase tan simple pudiera romper por completo todo el lenguaje diplomático. El intérprete Stefan Kruger, quien había traducido discursos mucho más complejos, guardó silencio unos segundos. Entendió el significado de inmediato, pero no sabía qué tono usar para transmitirlo sin quebrar la frágil arquitectura del diálogo. Finalmente, tradujo palabra por palabra, despacio, como si cada término pesara más de lo que un micrófono podía sostener. Del lado europeo hubo miradas desconcertadas. Un embajador se inclinó hacia su colega y susurró: ¿es una opinión personal o la posición de la nueva alianza? Pero el representante de Malí, sentado junto a Jale Lima, respondió antes de que el silencio creciera: es la voz de todos nosotros. La sala quedó completamente muda, sin murmullos, sin hojas moviéndose, sin golpeteos de bolígrafos. Un silencio tan profundo que cualquiera podía oír su propio corazón. Luego, desde el fondo del salón estallaron los aplausos. Nadie los pidió. Nadie los guió. Se extendieron desde la última fila hasta la primera, como reconocimiento de que una verdad había sido pronunciada y ya no podía retirarse. Hale Lima se sentó sin sonreír de triunfo ni mostrar orgullo excesivo. Su rostro solo reflejaba la calma de alguien que dijo lo correcto en el momento exacto. Un joven periodista de Senegal escribió en su cuaderno: ella dijo lo que todo un continente ha pensado durante medio siglo. Esa noche, la grabación de la sesión se difundió por redes sociales en toda África, sin títulos sensacionalistas, sin anotaciones, solo repitiendo exactamente esas 6 palabras. Necesitamos respeto, no ayuda. Y cuando la frase fue escuchada por millonésima vez, el Sahel comprendió que acababa de colocar los cimientos de un nuevo lenguaje, el lenguaje de la dignidad. Aquella tarde el cielo de Nami cambió de color como si alguien hubiera derramado una capa de polvo rojo sobre un horizonte antes cristalino. Las primeras ráfagas llegaron suaves como un suspiro, pero en cuestión de minutos se transformaron en corrientes violentas que golpeaban el suelo con silbidos filosos como cuchillas. La gente corrió a sus casas, cerró puertas, bajó cortinas, porque sabían bien que lo que venía no era solo viento, era la furia del Sahel. Las banderas de toda la ciudad comenzaron a sacudirse con violencia. Las de las embajadas se inclinaron, luego se torcieron, la tela arrancándose de los ganchos. En la azotea de la sede local de la CEDEAO, la bandera de la organización que alguna vez abarcó a toda la región se desgarró desde la base, su tela arrastrada por el viento como un fragmento de memoria que ya nadie intentaba retener. Los mástiles a lo largo de la avenida principal se doblaban, los cables metálicos se soltaban, retorciéndose como serpientes. En pocos minutos, la ciudad parecía desnuda, mostrando la fragilidad de símbolos que alguna vez parecían eternos. Pero cuando la tormenta cruzó la plaza frente al Palacio Presidencial, ocurrió algo que nadie pudo explicar. En lo alto de la puerta principal, la bandera blanca del AES con sus 3 estrellas marrones y el sol naciente no se movió ni un centímetro. No se desgarró, no se enroscó, no se inclinó.
Simplemente permaneció allí, erguida y serena, en medio del caos que parecía querer romper incluso el cielo. Un grupo de guardias, refugiados bajo el alero, miró hacia arriba sin poder pronunciar palabra. En ese instante ya no veían una bandera. Veían algo más grande, más profundo, como si la propia tierra del Sahel hubiese enviado un mensaje sin necesidad de emitir un solo sonido. Cuando la tormenta fue disipándose y el polvo cayó lentamente, las personas comenzaron a abrir sus puertas una a una. Salieron, confundidas, observando los restos del desastre. Fragmentos de tela por todas partes, banderas rotas en el suelo. El aire pesado, no por miedo, sino por algo distinto, profundo y extraño. Y luego, todos levantaron la mirada hacia el mismo punto. La bandera del AES seguía allí, como si se hubiera aferrado al propio esqueleto de la tierra. Una joven tomó la primera fotografía, con las manos aún temblorosas. La imagen mostraba la bandera firme bajo un cielo rojo de polvo, mientras debajo de ella yacían banderas destrozadas de instituciones internacionales. Publicó la foto con una frase breve. Sigue de pie. En cuestión de horas, la imagen recorrió las redes sociales, cruzó fronteras y llegó incluso a los grandes medios que alguna vez habían considerado al AES solo como un experimento pasajero. Nadie analizó la tormenta. Nadie preguntó por qué el mástil no cayó. Nadie buscó una explicación científica. Porque a veces un símbolo no necesita explicación. Solo necesita aparecer en el momento exacto en que la gente necesita un punto de apoyo. Esa noche, Traoré salió al patio y levantó la vista hacia la bandera que se movía suavemente con la brisa final del día. Permaneció allí mucho tiempo, antes de murmurar como una promesa que no necesitaba testigos. No la colgamos para que sea bonita. La colgamos para recordarnos que hay cosas hechas para no caer jamás. Y desde esa noche aquella pequeña bandera dejó de ser solo tela. Se convirtió en el alma de un movimiento, en la señal de que el Sahel había encontrado un símbolo que ninguna tormenta podría derribar. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no había logrado calentar los escalones de piedra que llevaban al centro de conferencias de Abuja, las delegaciones empezaron a cruzar la gran entrada. Todos conservaban la serenidad típica de los eventos diplomáticos, pero en sus ojos había algo distinto. Precaución, ruptura, un vacío que ni ellos mismos sabían nombrar. Dentro del salón principal todo había sido preparado con cuidado, las sillas alineadas a la perfección, los arreglos florales recién cambiados, la alfombra roja extendida desde la puerta hasta el podio sin una sola arruga. Técnicamente todo estaba impecable. Pero aquella perfección se sentía como una nueva capa de pintura sobre una pared carcomida, porque lo que faltaba no estaba en los detalles. Lo que faltaba estaba en el corazón mismo del evento. En la fila delantera, el cartel con el nombre de Burkina Faso seguía colocado con precisión. No lo habían movido, no lo habían volteado, no lo habían sustituido por el de otro país. Continuaba allí como un testigo obstinado de una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. A veces, la presencia más poderosa es la ausencia. Cuando el presidente de la conferencia abrió la sesión, su voz resonó entre las paredes de mármol. Habló de unidad, de seguridad regional, de proyectos que debían continuar. Pero cada frase cayó sobre el suelo frío como una piedra sobre roca, sin provocar olas, sin eco. Algunos miraron su teléfono, otros dirigieron los ojos hacia la silla vacía, otros se quedaron inmóviles, con rostros neutros pero miradas que contaban lo contrario. Abuja ya no era dueña de su propia voz. Un ministro de Togo inclinó la cabeza y susurró a quien estaba a su lado. ¿A quién le estamos hablando? La pregunta parecía pequeña, pero golpeó justo en el punto más vulnerable de toda la sesión. ¿A quién? O mejor dicho, ¿para quién? Porque allá afuera, en las calles de Niamey, la gente se reunía para celebrar a los 3 líderes del AES. Allí había tambores, brazos levantados, miradas llenas de esperanza. Y aquí, en un salón elegante, solo quedaba el frío de palabras sin vida. Durante el informe económico, un joven asesor subió al escenario y abrió la presentación, pero apenas minutos después se detuvo a mitad de frase. Observó la sala, luego los ojos vacíos de quienes fingían escuchar, y lo comprendió de golpe. Nadie estaba esperando soluciones de aquí. Nadie creía ya que Abuja fuera el centro que guiaba a la región. La verdad no se revelaba con gritos, sino con indiferencia.
Un diplomático de Ghana en la esquina suspiró. Un asiento vacío crea un espacio, sí, pero cuando un movimiento lleno de fe se marcha, lo que deja atrás es un abismo. La reunión terminó con aplausos dispersos, dados solo para cumplir el último gesto protocolario. Cuando las delegaciones abandonaron el lugar, un empleado subió para recoger el cartel del nombre. Lo tomó, pero luego lo volvió a dejar. No por olvido, sino porque entendió que aquella placa ya no representaba simplemente a un país ausente. Representaba el alma que esta cumbre había perdido hacía mucho tiempo. Aquella tarde, cuando el sol del Sahel se tornó de un color cobre profundo, un joven agente de seguridad caminó rápidamente por el pasillo principal del Palacio Presidencial de Níger, llevando en la mano un sobre blanco sin ningún sello elaborado. No entendía por qué aquella carta se veía tan simple, casi inapropiada para la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la región, pero precisamente esa simplicidad la hacía aún más llamativa. El sobre fue llevado a la sala donde Traoré, Tani y Goïta revisaban propuestas de construcción y planes de infraestructura. Ninguno esperaba un mensaje desde Moscú en ese momento, pero cuando el asistente dejó la carta sobre la mesa, los tres se detuvieron. No por curiosidad, sino porque comprendían que el mundo ya había empezado a mirar al Sahel de otra manera, no para imponerle lineamientos, sino para observar qué haría a continuación. Traoré abrió el sobre. Dentro no había presiones ni súplicas, solo 3 documentos concisos, una propuesta para compartir tecnología de teledetección para gestionar fronteras, un proyecto de cooperación energética bajo un mecanismo de copropiedad y un borrador de programa de formación para jóvenes ingenieros de los países de la AES, sin cláusulas que amarraran, sin líneas que obligaran a elegir bando, sin advertencias de consecuencias políticas. Solo una pequeña hoja encima, escrita en ruso y traducida al francés justo debajo. Proponemos cooperar. Ustedes deciden el resto. La sala quedó en silencio unos segundos. No era desconcierto. Era la conciencia clara de que esa ya no era una época en la que el Sahel debía correr detrás de alguien. Las potencias llegaban ahora como quienes desean ser escuchados, no como quienes dictan órdenes. Goïta tomó los documentos, los revisó página por página, sin apartar los ojos de las líneas. No sonrió, tampoco frunció el ceño. Solo hizo una única pregunta. ¿Hay alguna cláusula que amenace nuestra soberanía? El asesor negó con la cabeza. No hay ninguna. Tani se recostó en su silla, con la mirada perdida. Había visto demasiados acuerdos que empezaban con palabras suaves y terminaban en dependencia, murmuró. La historia siempre nos enseña que lo atractivo suele esconder un precio, pero esta vez ese precio debe ponerse sobre la mesa para que lo veamos nosotros, no para que ellos lo impongan. Traoré colocó los documentos nuevamente en el centro de la mesa. Su voz sonó tranquila como quien lee una frase conocida. Lo evaluaremos. No porque sean Rusia ni cualquier otro poder, sino porque tenemos el derecho de decir sí y el derecho de decir no. Una frase aparentemente simple, pero que era justamente lo que el Sahel no había podido pronunciar durante décadas. El derecho a elegir, el derecho a decidir, el derecho a no inclinar la cabeza ante ninguna propuesta, venga del norte, del oeste o del este. La reunión continuó. Cada documento fue analizado, cada línea revisada, no para buscar razones para firmar, sino para buscar razones para rechazar si era necesario. Y fue precisamente eso, esa firmeza, lo que hacía que la alianza de la AES creciera cada día. Al final de la sesión, Traoré cerró el sobre con suavidad y dijo, como quien concluye un capítulo de la historia, el mundo puede extender la mano, pero tomarla o no depende únicamente de nosotros. Afuera, la bandera de la AES seguía ondeando en la brisa como un recordatorio de que la independencia no es una declaración, es la forma en que se toma cada decisión, sin dependencia, sin prisa, sin miedo. La primera asamblea popular de la Alianza AES se realizó en un pequeño salón construido con madera local en la región de Tibré. No había aire acondicionado, no había cámaras, no había sistemas de sonido modernos. Solo los 3 líderes sentados en sillas rústicas, con cuadernos en la mano, frente a los habitantes de las aldeas y pueblos cercanos. No había distancia de poder, no había paredes de cristal, no había protocolos ocultos. Solo personas frente a personas, como comienzan siempre las verdaderas independencias.
Las primeras preguntas fueron suaves, llenas del pulso cotidiano. Un maestro preguntó por los nuevos libros de texto. Un joven quiso saber sobre oportunidades de empleo en los proyectos de construcción. Un mecánico pidió más repuestos para arreglar el pozo de su comunidad. Los 3 líderes respondieron una por una, sin rodeos, sin promesas vacías. El ambiente se parecía más a una conversación familiar de un gran clan que a una asamblea política. Todos sentían que estaban siendo escuchados. Entonces ella se levantó. Una mujer alta, con un pañuelo azul desgastado, caminó hacia el centro del salón. No necesitó presentarse, no buscó un discurso. Solo se puso de pie, con una mirada firme y tranquila que silenció a toda la sala. Sus manos eran ásperas, pero su postura era orgullosa, como si nunca en su vida se hubiera inclinado ante las dificultades. Su voz resonó, grave y fuerte. Soy madre de 4 hijos. Uno de ellos se fue a Francia a trabajar. 2 están en casa. Y el menor aún no entiende por qué su hermano tuvo que abandonar esta tierra. Luego hizo una pausa, no para respirar, sino para obligar a todos a mirarla, para enfrentar la pregunta que estaba a punto de dejar en el centro del corazón de la reunión. Preguntó, entonces, ¿cuándo llegará el día en que mis hijos no tengan que irse de su propia tierra para buscar una vida que deberían tener aquí? Nadie respondió. Ningún bolígrafo se movió. Ningún asesor susurró ayuda. Los 3 líderes de Laes se miraron entre sí y luego a la mujer, como si miraran un espejo que reflejaba el peso de la responsabilidad que habían aceptado. Tani fue el primero en contestar. Su voz era baja, casi quebrada. No para culpar, no para consolar, sino para admitir. Si hacemos lo correcto, su hijo no tendrá que irse nunca más, pero eso necesita tiempo. Y también necesitamos que usted camine con nosotros. La mujer no asintió, tampoco mostró emoción. Solo los observó largo rato, como si estuviera sopesando la verdad en cada palabra. Finalmente habló de nuevo. No necesito promesas. Necesito una razón para creer que no van a olvidar. Aquella frase dejó a la sala suspendida. No llevaba rabia. Llevaba el cansancio de generaciones que habían sido traicionadas por promesas que jamás se cumplieron, y justamente por eso era más fuerte que cualquier acusación. Finalmente la mujer se giró y volvió a su asiento. Al pasar por la puerta dijo una última frase, sin dirigirse a nadie en particular: voy a observar. Y si lo hacen de verdad, se lo diré a todo el pueblo. Cuando ella se marchó, nadie en la sala se atrevió a hablar de inmediato, porque todos comprendían que esa pregunta no era solo para los 3 hombres en el estrado, era para toda la alianza y más allá, para todo el futuro del Sahel. Esa noche Nami no tenía festivales, no había directivas del gobierno, no existía ningún mitin programado. La ciudad conservaba la serenidad habitual del Sahel al caer la tarde. Pero, como los vientos que anuncian la temporada de lluvias, surgieron los primeros sonidos, tan suaves que cualquiera habría podido confundirlos con pasos sobre los escalones. Un tambor, solitario, irregular, pero prolongado. Su tono llevaba la memoria de tiempos antiguos, cuando los tambores no eran para entretener, sino para convocar al pueblo, para unir comunidades lejanas, para avisar cuando todos debían pararse formando un solo círculo. Un segundo tambor sonó desde el oeste de la ciudad. El ritmo era más rápido, más joven, como el latido de una generación que ya no aceptaba ser vista como la generación del sacrificio. Luego llegó un tercero desde la zona universitaria, y luego decenas, cientos de tambores se unieron, sin un líder, sin señales, pero todos convergiendo en un mismo pulso. Un pulso que no necesitó cita previa. En los callejones estrechos los ancianos abrieron sus puertas apoyados en los marcos de madera, escuchando. Las mujeres que preparaban la cena levantaron la vista y dejaron suavemente las cucharas. Los niños corrieron a la calle, con los ojos brillantes, atraídos por un llamado invisible. Nadie lo explicó, pero todos entendieron que aquello no era casual. Era el tambor de la memoria, de la identidad, el recordatorio de que el Sahel había sabido unirse antes de aprender a dividirse. En la plaza los grupos de tambores empezaron a encontrarse. No había director, pero cada golpe se sumaba al otro, sin imponerse, sin competir, apoyándose como fragmentos de una misma alma. Una mujer mayor entró al círculo, cerró los ojos y comenzó a mover los pies siguiendo el ritmo. Después se unieron algunos jóvenes, luego decenas.
Toda la plaza se movía al compás de una danza que ningún libro podría enseñar. Dentro del palacio, Traoré revisaba proyectos económicos cuando se detuvo. No había música en la sala, pero el ritmo del tambor se filtraba por la rendija de la puerta como un llamado. Salió al balcón, con la mano apoyada en la baranda, observando cómo la ciudad despertaba con un lenguaje que ningún gobierno podría fabricar. Tani y Goita también lo escucharon. Salieron al mismo tiempo, como guiados por un mismo hilo invisible. No dijeron nada. Sabían que aquella no era una celebración organizada por ellos. Era una celebración que el pueblo les entregaba bajo las luces amarillas. Entre los tambores que rugían como olas, un hombre en la multitud habló a su hijo. ¿Ves? Esta es la voz de la tierra llamándonos a reunirnos. No es el gobierno. No es el ejército. Es la gente enseñándonos cómo pararnos en la misma línea. Cuando la noche avanzó, los tambores no se apagaron de golpe. Se ralentizaron, se suavizaron y se hundieron de nuevo en la tierra de donde habían surgido. Pero su eco permaneció en los ojos del pueblo, en los pasos de los jóvenes regresando a casa, en la respiración misma de los líderes. Aquella noche, el Sahel no pidió promesas, no pidió ayuda ni tratados. El pueblo dio una lección sencilla. Si queremos construir un futuro común, debemos aprender a seguir un mismo ritmo. Y ese ritmo no nace de un documento, nace del corazón de su propia gente. Aquella mañana, la sala de reuniones del Ministerio de Economía de Níger estaba llena de una luz amarilla suave. Sobre la mesa reposaba un contrato impreso en papel grueso, brillante y costoso. El sello rojo de una corporación minera europea brillaba en la esquina superior derecha, como una declaración de que estaban acostumbrados a estampar su marca sobre el destino de tierras lejanas que nunca habían visto de verdad. El representante de la corporación se sentó erguido, con las manos entrelazadas, lleno de la confianza de alguien que cree que el resultado ya está decidido. Los funcionarios presentes miraban el documento sin mostrar indignación ni sumisión. Leían despacio, cláusula por cláusula, cifra por cifra, promesa por promesa. Un silencio extraño llenaba la sala. El sonido más fuerte era el de las páginas siendo volteadas. Y fue ese silencio lo que empezó a inquietar a los europeos. Estaban acostumbrados a negociaciones en las que la otra parte aceptaba rápido por desesperación. Pero ese día, nadie tenía prisa. El ministro Bakari presidía la reunión. Su postura era serena, pero sus ojos analizaban cada línea con la precisión de quien mide no solo el beneficio inmediato, sino las consecuencias para generaciones enteras. Colocó el documento sobre la mesa, dio unos golpecitos con los dedos y levantó la mirada hacia la delegación europea. Su voz resonó grave y clara, rompiendo el aire de seguridad con el que ellos habían entrado. «Quiero preguntarles algo». Pausó. ¿Hay en este contrato alguna cláusula que permita a nuestro pueblo conservar la decisión final? El jefe de la delegación se congeló. Revisó sus papeles, aun sabiendo la respuesta. No existía. El contrato permitía explotar durante 30 años. Permitía exportar toda la producción en la primera fase. Permitía a la empresa controlar un área en la que la población local no podría entrar, y a cambio, el AS recibiría un pago fijo que ellos llamaban ayuda al desarrollo. Un acuerdo que parecía atractivo, pero que en realidad repetía el mismo modelo que había drenado al Sahel durante décadas. Bakari enderezó la espalda, no alzó la voz, no se mostró agresivo. Solo dijo lo que sabía que su pueblo necesitaba escuchar. Si ustedes no respetan a nuestra gente, no merecen nuestros recursos. Sus palabras cayeron en la sala como un peso inmenso, dejando a la delegación europea sin reacción. Nunca habían escuchado al Sahel negarse de esa forma, no con rabia, con dignidad. El representante intentó salvar la situación. Podemos ajustar este punto, podemos renegociar. Pero Bakari negó con la cabeza y empujó el contrato de vuelta hacia ellos, despacio. No entregamos nuestro futuro a simples ajustes. Lo construimos con nuestras propias manos. La reunión terminó sin apretones de mano, pero cuando la puerta se cerró, los asesores que aguardaban afuera entendieron lo ocurrido. No se trataba de rechazar a una corporación extranjera. Se trataba de confirmar que la economía del Sahel ya no se basaría en la concesión, sino en la dignidad. Esa tarde, cuando la noticia se extendió, la gente en las 3 capitales no celebró con fiestas. No hubo gritos, solo se miraron entre sí y asintieron suavemente. Como si finalmente después de tantos años sus líderes hubieran dicho lo que siempre sintieron en el corazón.
No somos pobres por falta de recursos. Somos pobres porque dejamos que otros definieran su valor, y hoy eso cambió. Aquella mañana, en un pequeño salón de clases con techo de lámina en las afueras de Ouagadougou, la luz del sol entraba en diagonales a través de las viejas tablas de madera, iluminando cuadernos con bordes gastados. Los niños seguían sentados en filas, riendo, conversando, haciendo ruido como siempre, pero entre todos esos sonidos familiares había un silencio extraño. Awa Dembélé, una niña de 8 años con ojos grandes y cabello rizado, estaba concentrada frente a una hoja en blanco. Sus pequeñas manos mezclaban colores una y otra vez y luego daba cada pincelada con una seriedad que no pertenecía a su edad. La maestra se acercó y se inclinó. ¿Qué estás dibujando hoy, Awa? La niña no respondió de inmediato, dejó el pincel, observó su dibujo un segundo más de lo normal y dijo, con una voz suave pero firme, estoy dibujando lo que quiero ver en mi país. El dibujo mostraba 3 colinas. En la cima de cada una había una persona de pie, tomadas de la mano. No tenían armas. No había tanques. No había columnas de humo de guerra. Solo 3 siluetas simples, pero con los pies firmes sobre la tierra. Sobre la cabeza de cada una brillaba una estrella. Y las 3 estrellas estaban unidas por una línea luminosa, como un hilo caído del cielo. Abajo, Awa dibujó un camino curvo que recorría la llanura hasta perderse en el horizonte. A los lados del camino había casitas pequeñas, campesinos trabajando, niños jugando y hasta algunas máquinas excavadoras como las que había visto en las noticias sobre nuevos proyectos de construcción. Pero lo más llamativo era el sol. No estaba al este ni al oeste. Estaba justo en el centro del cielo, con rayos que bajaban hasta las 3 colinas y los campos, como si ese sol perteneciera a todos. Cuando la maestra le preguntó por qué lo había dibujado así, Awa respondió con una frase que dejó la sala completamente en silencio. Porque cuando sea grande, quiero ver al Sahel así. El dibujo había empezado como una simple tarea escolar, pero por la tarde, cuando el padre de Awa lo llevó a una reunión comunitaria, todo cambió. Una persona lo vio, luego 2. Luego toda la sala se reunió alrededor de aquella pequeña hoja. Un hombre mayor murmuró, «Es la primera vez que veo al Sahel como una familia y no como un campo de batalla». El dibujo fue fotografiado y enviado por teléfono a amigos, colegas, vecinos. En pocas horas llegó a manos de un asesor del gobierno de Burkina Faso. Luego pasó a un funcionario de Malí y más tarde llegó a la oficina de Níger. Antes de que terminara el día, el dibujo de la niña de 8 años estaba sobre el escritorio de Traoré. Él lo observó largo rato. No por la ternura del trazo infantil, sino porque el dibujo hacía lo que cientos de discursos no habían logrado. Reunía los sueños de 3 pueblos en una sola imagen. Un funcionario murmuró, «Nosotros hacemos política con papeles. Los niños la hacen con el corazón». Al día siguiente el dibujo fue impreso y colgado en el pasillo principal de la sede de la Alianza AES, sin nombre de artista, sin explicación, solo con una frase escrita a mano por un guardia de seguridad. Así se ve el futuro. Desde ese momento, el dibujo de Awa dejó de ser la obra de una niña. Se convirtió en el espejo del espíritu de un movimiento. En el recordatorio de que antes de que los adultos aprendan a unirse, los niños ya lo ven con absoluta claridad. Esa noche, el palacio presidencial de Nami estaba envuelto en una luz suave, no la luz de una ceremonia, sino la de una concentración absoluta. En la sala donde los 3 líderes solían reunirse en privado, todos los documentos, notas y borradores anteriores habían sido retirados. Solo quedaba un único fajo de papeles en el centro de la mesa. La carta final de la Alianza AES. Nadie habló al entrar. Tani apoyó la mano sobre el respaldo de su silla antes de sentarse como si necesitara un instante para respirar profundo y calmar su espíritu. Goita cruzó la puerta con una mirada tan seria y estable que ningún ruido del cuarto podía distraerlo. Traoré llegó último, sosteniendo una vieja pluma estilográfica que había conservado desde que era un joven oficial. No por su valor, sino porque cada línea de esa pluma le recordaba de dónde había partido. En la primera página, la frase inicial estaba impresa en negritas. «No nos levantamos contra nadie, nos levantamos por nosotros mismos». Sabucada había escrito esa frase reunida de todas las historias escuchadas durante su viaje por los 3 países y ahora estaba colocada en el lugar que merecía, el inicio de una nueva era. Las páginas siguientes eran el resultado de meses de trabajo. Cada cláusula había sido revisada una y otra vez.
Nada fue escrito para complacer, nada fue añadido para aparentar. Cada palabra evocaba lo que el Sahel había pagado y apuntaba hacia lo que el Sahel merecía. El artículo sobre seguridad indicaba que todas las decisiones debían basarse en consenso, sin que ninguna nación fuera forzada o colocada bajo la autoridad de otra. El artículo económico afirmaba que la explotación de recursos debía ser decidida por la gente, no impuesta desde capitales lejanas. El artículo educativo declaraba que los niños del Sahel debían aprender su propia historia, no una escrita desde perspectivas ajenas. Goita pasó a la sección cultural, donde Sabucada había usado un lenguaje simple pero poderoso. Educamos a nuestros hijos para que recuerden los nombres de nuestros ancestros, los tambores, los cantos, la luz de los tiempos en que no pedíamos prestada la identidad de nadie. Al leer esa línea, él asintió suavemente, porque en esas palabras estaba el reflejo de su propio pueblo, levantándose desde heridas que la historia había dejado abiertas. Tani se detuvo en la última cláusula. Esta carta será revisada cada 10 años, para que las nuevas generaciones puedan escribir su parte. Nadie en la sala objetó, nada necesita ser eterno, solo una cosa debe permanecer firme, la dignidad. Cuando todos terminaron de revisar por última vez, Traoré colocó su pluma sobre la última página. No había cámaras, no había periodistas, no había discursos. Firmó su nombre como quien siembra una semilla sin saber cuán grande será el árbol, pero seguro de que debe ser sembrada con sus propias manos. Tani firmó después, Goita firmó al final, y cuando los 3 nombres quedaron allí, la carta final se convirtió en la primera carta de una era escrita por el propio Sahel. Afuera, el viento nocturno rozaba suavemente las cortinas. Nadie sabía por qué la noche estaba tan quieta, tal vez porque hasta el viento estaba escuchando. Porque esa noche no solo se completó un documento. Una nueva voz del futuro comenzó a hablar clara y orgullosa como la declaración de una tierra que ya no sería la sombra de nadie. Aquella mañana el cielo de Niamey estaba tan azul que parecía que todo el polvo del Sahel había sido lavado de un solo golpe, pero no fue la claridad del cielo lo que sacudió a la ciudad. Lo que despertó a la capital con un latido distinto fue un rumor que corrió por las calles de tierra como fuego seco. Traoré dejaría Níger al final de la mañana. Nadie dio órdenes, nadie convocó a nadie, no hubo altavoces ni comunicados oficiales. Y aún así, desde todos los rincones, grupos de personas comenzaron a dirigirse en silencio hacia la gran avenida. Mujeres con velos envolviendo sus cabezas, cargando a sus hijos, hombres con sandalias gastadas, ancianos apoyados en bastones, jóvenes que acababan de terminar su turno nocturno. No iban a presenciar un protocolo, iban a presenciar un instante que sabían que contarían por el resto de sus vidas. Cuando el convoy apareció a lo lejos, una ola humana se levantó de repente. Nadie empujó, nadie se abalanzó. La avenida pareció ensancharse para dar espacio a todos. Los tambores resonaron desde el este mezclándose con gritos poderosos que nadie dirigía. No eran los sonidos de una campaña política. Era la tierra llamando a su propio hijo. Traoré bajó del vehículo al final de la avenida, donde unas escaleras amplias conducían a la plaza. Se quedó allí, sereno, sin intentar esconder la emoción que se marcaba en su rostro. Frente a él una masa humana se extendía hasta donde la luz del sol devoraba el horizonte. Un momento raro, en el que un solo hombre se convierte en el espejo de las esperanzas de decenas de miles. Una anciana avanzó primero. Su cuerpo pequeño, sus piernas temblorosas, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas durante años. Desató la bufanda vieja que llevaba al cuello y la colocó sobre los hombros de Traoré. No tenía colores vivos ni adornos. Era solo una tela antigua, limpia, gastada por tantos lavados. Susurró: «Llévala para recordar que ya no nos vendemos». Justo entonces, una niña en medio de la multitud gritó 3 palabras que más tarde se convertirían en el símbolo de todo el movimiento. «No más venta». El grito sonó una vez, luego se repitió más lejos, y después se extendió como fuego atrapando hierba seca, transformándose en un juramento colectivo. «No más venta, no más venta, no más venta». Traoré cerró los ojos un instante, no por emoción, sino porque comprendía que ese grito no era para él. Era para quienes estaban allí bajo el sol ardiente, para los padres que perdieron sus tierras, para las madres que perdieron a sus hijos, para los niños que jamás habían visto a su patria caminar con la cabeza en alto. Era un juramento de devolver la dignidad.
Cuando el convoy comenzó a avanzar lentamente, la multitud no apartó la mirada. Muchos estiraron la mano solo para rozar el aire donde él había pasado, no para pedir un milagro, sino para atrapar un instante en el que creían que una nueva era realmente había comenzado. Y cuando el último vehículo desapareció tras la curva, un silencio extraño cayó sobre la avenida. No era un silencio de tristeza, era un silencio de afirmación. No habían despedido solo a un líder. Habían despedido una época en la que el Sahel fue obligado a vivir con la cabeza baja. La última noche en Nami, el cielo estaba cubierto por un tono violeta suave, como si el Sahel contuviera la respiración esperando que algo estuviera a punto de escribirse en la historia. Las calles de tierra ya habían dejado caer el polvo después de un día intenso, pero en el corazón del pueblo, la agitación seguía vibrando como el eco de un tambor que aún no había callado. Nadie hablaba del final de la visita. Todos hablaban del mañana, de la luz que venía, como si el amanecer ya no fuera un fenómeno del sol, sino un fenómeno de ellos mismos. En la habitación del Palacio Presidencial, Traoré estaba sentado frente a la ventana abierta, las manos sobre las rodillas, la mirada perdida en las pequeñas luces amarillas de la ciudad. Tani y Goita permanecían cerca de la mesa, cada uno con su propio silencio, pero los tres sabían que el instante que compartían ya no les pertenecía. Le pertenecía a una tierra herida por demasiado tiempo y que por fin había encontrado una razón para sanar. Traoré rompió el silencio. Habló despacio, como si midiera cada palabra antes de dejarla caer sobre el suelo. Mañana nos vamos de aquí, pero no nos vamos de nuestra responsabilidad. El pueblo no nos dio su confianza para guardarla. Nos la dio para cargarla, como un deber. Goita asintió. Él, que había convivido tanto tiempo con la lucidez de la guerra, con decisiones que podían costar vidas, sentía ese día el peso de otra cosa, el peso de la expectativa. Tani puso la mano sobre el mapa extendido en la mesa. Las líneas rojas, azules y amarillas unían ciudades, campos, ríos, pero para él ya no eran rutas. Eran recordatorios de que esos tres países ya no eran islas solitarias en mitad de la tormenta. Tani habló con voz baja. El éxito no es firmar un tratado, el éxito es cumplirlo. Los tres se miraron bajo la luz tenue de la habitación. No necesitaron discursos, no necesitaron ceremonias, no necesitaron juramentos escritos. Fue el silencio lo que se volvió juramento. El juramento de tres hombres parados en medio de la noche del Sahel, sabiendo que cuando se marcharan, toda una generación los observaría para decidir si creía o no en el futuro. Entonces un sonido suave llegó desde el patio. Un tambor golpeado una sola vez. No fuerte, no urgente. Solo un saludo de la noche. Luego otro desde otra esquina. Y otro más. En pocos minutos, la ciudad entera parecía respirar al mismo ritmo, con un pulso profundo y tranquilo, el pulso de una tierra que acababa de pasar por la tormenta y ahora aprendía a sostenerse de pie por sí misma. Traoré cerró los ojos un instante. En esa vibración escuchó la voz de la madre de Tibré, la de los niños de Gao, la de los pastores de Tillaberi, la de los hombres y mujeres que lo habían despedido bajo el sol ardiente. Todas esas voces le recordaban que aquella misión no existía para grabar nombres en los libros, existía para devolver algo que el Sahel había perdido demasiado tiempo, la dignidad. Cuando el amanecer apareció en el este, la primera luz iluminó los techos de Nami. Los tres hombres salieron del palacio, no como líderes que habían terminado un trabajo, sino como hombres a quienes se les había entregado una deuda sagrada. Traoré miró la ciudad por última vez, y no le habló a los dos que estaban a su lado. Le habló al sol que se levantaba. Haremos que la dignidad sea lo suficientemente fuerte como para alimentar a nuestro pueblo. Y cuando los tres subieron al vehículo, el amanecer del Sahel empezó a escribir el primer capítulo de una era que ya nadie podría arrebatarles. Si has llegado hasta el final de este recorrido, significa que dentro de ti también hay una parte que pertenece al Sahel, a esa gente que se atreve a levantarse y escribir su futuro con sus propias manos. La historia no termina aquí. Solo vive de verdad cuando se sigue contando, cuando se comparte, cuando permanece en la memoria de quienes entienden el valor de la dignidad y la libertad. Deja tu comentario porque cada palabra que escribes es un nuevo latido que continúa el ritmo de los tambores del Sahel. Suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos de este camino que todo un continente está escribiendo con sangre, con fe y con la luz de un nuevo amanecer. No estamos viendo la historia desde afuera, estamos ayudando a reescribirla.